Bueno, pues seguimos aquí hablando de campo en la trilla de Capital Radio y empezamos a viajar por estos espacios rurales que tenemos mucho interés en que se recuperen cada vez más, que cada vez están medio llenos, estén ya 3/4 de lleno dentro de poco, y seguro que a eso va a contribuir mucho, como hace siempre nuestro compañero Pablo Maderuelo, que nos acerca aquí al pie del cañón a estos territorios y a las personas, sobre todo, que ponen en marcha proyectos e iniciativas súper novedosas. Pablo, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Pues aquí estupendamente hablando de campo. No sé hoy qué nos vas a trasladar y porque creo que nos vamos a ir hoy hemos hablado de productos muy interesantes y creo que la quinoa iba a ser uno de nuestros protagonistas, ¿no? Pues efectivamente, veníais hablando de campo como todas las semanas, aquí en la trilla, todas las mañanas de fin de semana. Y también aquí en la España Merollana queríamos poner de manifiesto, pues, como hacemos de vez en cuando, algunos proyectos precisamente vinculados a la agricultura. Algunos proyectos que nos permitan poner en valor pues ideas innovadoras, inspiradoras, nuevos proyectos que van ligados pues a generar oportunidades ligadas al sector primario. Os quiero presentar hoy a Juan Pablo García. Nos va a hablar de un proyecto que se llama Quinoa del Páramo. Es un proyecto ideado, formado y desarrollado por un grupo de agricultores, de cosechadores, de ganaderos, de ingenieros agrícolas, transportistas y economistas que están impulsando cultivos alternativos. Juan Pablo ya nos está escuchando. Si queréis, podemos saludarle. Juan Pablo, muy buenos días. Buenos días, ¿qué hay? Bueno, pues bienvenido aquí a la trilla y sobre todo muchas gracias por acercarnos este proyecto que nos contaba Pablo, que nos anticipaba Pablo, el de Quinoa del Páramo. ¿En qué consiste en concreto este proyecto, Juan Pablo? Muchas gracias a vosotros y por acercaros a lo que comentabais de la España medio vacía, ¿no? Que a mí me gusta decir que es llena de oportunidades. Lo que pasa es que hay que trabajarlas y hay que buscarlas, ¿no? Como en nuestro caso con Quinoa del Páramo, que aunque realmente el motor es una SL, es una empresa que somos varios socios, nosotros más allá que de la empresa lo que buscamos que sea un proyecto global, un proyecto que aglutine otros agricultores que se van sumando poco a poco para ir incorporando este cultivo relativamente nuevo, porque aquí en España hablas de quinoa y se te viene a la cabeza un hipster, ¿no? Porque yo creo que se ha tratado muy mal en este aspecto a nivel publicitario, pero bueno, es un cultivo que ya es un cultivo andino, ¿no? Que se lleva consumiendo más de 7.000 años, ¿no? En América lo llamaban el grano de oro, y que se ha ido incorporando aquí en otros sitios de Europa, en España, sobre todo a raíz del año 2013, cuando la FAO lo consideró como superalimento y declaró el año como el Año Internacional de la Quinoa, y desde entonces se ha ido incorporando desde otras latitudes como Andalucía, a irse adaptando a otras zonas como aquí, como el León, como la zona del Páramo, que es nuestro núcleo, aunque hay gente ya de Zamora y de otras zonas de León, como Tierra de Campos, que también se están incorporando a la siembra de este cultivo alternativo. Climatológicamente, León es buena zona, por tanto, el Páramo, la zona del Páramo para la quinoa. Sí, la quinoa es un cultivo que responde muy bien. Hay muchos tipos, ¿no? Muchas variedades. En lo que es la zona andina se cultiva desde a nivel del mar hasta alturas de 2.000, 3.000 metros. Entonces se adapta muy bien. Tiene dos características o dos puntos, digamos, delicados, que son heladas por debajo de -7 grados, en cierta zona en ciertos momentos del desarrollo de la planta, y después en floración temperaturas de más de 35 grados puede abortar la planta. Entonces, con estos cambios climáticos, y hoy lo venía hablando con un agricultor, que estamos viendo que incluso en León la temperatura ya no es la que era hace un tiempo, se está adaptando muy bien. Además que aquí tenemos una circunstancia que seguro que conocéis, que bueno, somos la provincia que más maíz pues produce, ¿no? Tenemos pues casi 80.000 hectáreas de maíz, y sabéis que el maíz es un cultivo que exige mucho abono, mucho agua,
que viene un poco en contra de pues la Agenda 2030 y estas necesidades que estamos viendo, que cada vez son más acuciantes del tema de optimizar temas de fertilizantes y temas de agua. Y la quinoa precisamente exige muy poco agua y exige muy poco fertilizante, con lo que se adapta perfectamente. Juan Pablo, decía yo al principio, Juan Pablo, que os habéis unido un grupo muy heterogéneo de personas procedentes de muy diferentes disciplinas que estáis trabajando unidos en este proyecto. Explícanos un poco qué hace particular, peculiar, singular este proyecto y cuáles son los objetivos que perseguís. Nosotros, como objetivo, bueno, al final, como comentaba, más que una empresa, es un proyecto. Sabéis que el campo hay veces que cuesta vender innovación, suele ir de la mano de la gente joven y por suerte también de mucha mujer joven que decide quedarse en el campo. Pero bueno, siempre el darle una vertiente multifuncional, de gente que nos dedicamos también a otros sectores. Yo no soy agricultor, aunque cada vez sé más de campo a la fuerza, pues hace que nos apoyemos, las carencias de uno, nos apoyemos en otro. Y el objetivo que tenemos nosotros es, no hemos venido a sustituir ningún cultivo, sino a complementar cultivos. Ahora con la reforma de la PAC, aunque ha habido disposiciones ahora que por el tema del conflicto en Ucrania se ha alargado y la obligatoriedad del tema de la rotación, en un campo como el leonés estamos hablando que hay 20.000 hectáreas, cuando se ha obligado la rotación probablemente hasta el 50%, que hay que buscar un cultivo alternativo. Entonces no podemos hablar de esa España llena de oportunidades como dije al principio, sino es con nuevas oportunidades, cultivos en este caso que sean rentables y que además vayan alineados con las necesidades climatológicas. Y ahí estamos desde Quinoa del Páramo precisamente pues para hacer una labor de divulgación en estos momentos para que agricultores, como hemos tenido este año, se vayan incorporando poco a poco al proyecto y garanticen también la viabilidad de sus cultivos y de su rentabilidad. Porque el cultivo, ¿cómo lo promovéis? ¿En ecológico o mediante agricultura convencional o es indistinto? No, sabéis que el ecológico a nivel comercial tiene mucha más salida, pero nosotros ahora mismo lo que queremos, y más con como es el campo, ¿no?, de receloso a la hora de añadir nuestros nuevos productos, estamos yendo al cultivo convencional para facilitar que todo el mundo que quiera pueda añadirse al proyecto, teniendo en cuenta que ya de por sí la propia quinoa, aunque no sea en ecológico, como las necesidades de temas de fertilizantes nitrogenados son mucho menores y el agua mucho menor, al final sí que tiene ese componente ecológico. Parece mentira, pero en una zona como León, que tenemos varios embalses, este año pasado, como ha pasado en toda España, pero parece que León llama más la atención, hemos tenido verdaderos problemas para terminar la campaña de riego en otro tipo de cultivos. Entonces es fundamental irnos, aunque no sea en un primer momento a ecológico, 100%, pero sí buscar ese plus medioambiental. Uh-huh. Y hay en cuanto al foco comercial, o sea, los canales de comercialización, ¿a dónde va dirigido? ¿Va solo a consumo humano o tenéis otras líneas abiertas o planteáis otras líneas? Nosotros, bueno, lo que es la demanda de la quinoa incrementa cada año. Nosotros tenemos acuerdos con grandes empresas nacionales en el que toda la producción nuestra la tenemos ya de antemano vendida por contrato. La mayoría se exporta. Hay países que están más avanzados en este tipo de productos a la hora de consumir, como es Estados Unidos, Francia y Italia. Y la quinoa, si recorréis cualquier lineal de supermercado, veis que ahora no solo está en grano, que al final pues se come como si fuese un arroz, aunque estamos acostumbrados a verlo en ensalada, pero sino también se están incorporando mucho alimentación infantil. Por ese componente de superalimento que tiene, sin gluten,
como aditivo a otros cereales o a otros alimentos infantiles, y también en la línea de la cosmética. Por otro lado, nosotros estamos iniciando también una línea de investigación en el que el rastrojo de la quinoa lo estamos haciendo como forraje para la alimentación animal, y de momento la verdad que tiene muy buena pinta por cómo el feedback que hemos recibido en esta primera campaña de ganaderos. O sea que como propiedades se aprovecha todo. ¿Como precio también puede ser competitivo en el lineal? O sea, ¿puede atraer a la gente? Sí, al final, dependiendo de que sea ecológico o no, puede ser un poco más caro, pero esto al final viene a ser como una especie de arroz, un poco más caro. También es cierto que cunde más a la hora de consumir. Pues no sé si habéis comido quinoa, es un granito muy pequeño que se infla mucho, además tiene propiedades saciantes, por lo que sí que puede ser perfectamente competitivo a nivel económico, pero sobre todo a nivel nutricional. Pues Juan Pablo, una pregunta más, simplemente para cerrar. Para quien no conozca la quinoa, nos haya escuchado hablar, has pronunciado una palabra que creo que es clave, que es superalimento. Realmente, Juan Pablo, podríamos, si quisiéramos y no tuviéramos nada más que comer, alimentarnos de forma exclusiva con quinoa, ¿verdad? Sí, la quinoa, siempre más atractivo, ¿no? Mezclado con más cosas. De hecho, yo siempre... por este tema que hemos hablado, hipster, no, pero a mí se me ha dado la circunstancia de gente que dice, no, pero si es que la quinoa no sabe nada. Digo, tú cueces arroz sin más con agua a ver qué te sabe, ¿no? Claro. Esto lo puedes hacer como si fuese una paella, yo lo he hecho con mariscos, ¿no? Y funciona perfectamente, ¿no? O sea, yo prefiero combinarlo con más cosas, pero aún así, por su componente que tiene de ácidos de omega 6, omega 3, hidrato, tiene muchísima proteína, y lo que más importante, tiene todos los aminoácidos esenciales para el ser humano. Sabéis que los aminoácidos al final son los ladrillos que nos forman a nosotros. Pues la quinoa es uno de los pocos alimentos que tienen todos los aminoácidos, con lo que podríamos sobrevivir perfectamente a base de quinoa. Bueno, pues hemos aprendido mucho de esta cuestión, pero quien quiera aprender todavía un poquito más se puede acercar a la web quinoadelparamo.com y ahí conocerán un poco más en profundidad este interesante proyecto. Juan Pablo, pues muchísimas gracias por acercarnos aquí a los micrófonos y que tengáis mucho éxito. Gracias a vosotros siempre. Un abrazo, don Pablo. Un abrazo, don Pablo. Un abrazo, don Pablo.